Aldea TV. A continuación, algunas de las entrevistas más destacadas en www.lagranaldea.com. Hoy queremos recomendar dos conversaciones. La primera con el sociólogo y parte del proyecto ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida, Luis Pedro España. Se titula así: Hoy no hay palabras ni oídos para el área social. Las destrucciones son muy rápidas, pero la reducción de la pobreza es muy lenta. La gente que el régimen mandó a la pobreza en 2 años, un nuevo gobierno tardará 5 o 6 para sacarlos de ella, enfatiza el sociólogo Luis Pedro España. En entrevista con La Gran Aldea, el investigador e impulsor de la encuesta ENCOVI no duda en afirmar que en estos años de chavismo hemos perdido muchas oportunidades. También está destacada la entrevista al sacerdote jesuita, abogado y defensor de derechos humanos Arturo Peraza, que hicimos por esta vía la semana pasada, y el título que hemos escogido es el siguiente: la oposición se está exponiendo a mayores niveles de rechazo porque no está oyendo a su población. Su discurso resulta vacío. El politólogo, abogado y sacerdote jesuita urge un cambio de maniobra en el mantra de los 3 pasos, trazados por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en 2019. Alerta el sacerdote jesuita Arturo Peraza que las comunidades más alejadas de la capital han sido abandonadas por el liderazgo opositor, por lo que ve necesaria una línea de acción que permita que la molestia social se transforme en molestia política. A su juicio, este panorama le asegura a Maduro por el momento lo que califica como un modelo ideal implantado a través del miedo y de grupos que, según sus palabras, aterrorizan a la disidencia. Pero cuando son ya las 8:04, vamos a compartir con Calderón Berti, quien también fuera embajador del gobierno interino en Colombia, porque recientemente salió un estudio que dice que la producción venezolana está prácticamente a punto de llegar a niveles como cero. ¿Cómo es eso de que vamos a llegar a niveles de cero? ¿Se puede caer más en la producción? Y recientemente también, exministro Calderón, bienvenido. Hola, Ante que tú, buenos días. recientemente también hubo este derrame petrolero en las costas del estado Falcón. Entonces vemos un incremento de este tipo de accidentes. Decía la Asamblea Nacional que de gran magnitud. Había 3 accidentes en la industria petrolera que causaron daños ecológicos, pero que incluso durante todo el año se habían contabilizado 100. En primer lugar, la pregunta que le quería hacer era la del estudio según el cual la producción venezolana está rumbo a caer a cero. ¿Es eso posible? ¿Vamos a llegar a niveles de producción de nada? ¿Refinerías totalmente paradas? Claro que es posible. Lo que ha venido ocurriendo está a la vista de todos, ¿no? Cuando Chávez y su gente llegaron al poder el año 1999, la producción venezolana era de 3.300.000 barriles por día y estamos refinando 1.200.000 barriles por día en las refinerías nacionales, más 1.300.000 fuera. Hoy por hoy, la producción nacional está alrededor de los 350.000 barriles con una tendencia a la baja. Ya voy a explicar por qué. Y luego las refinerías están casi paralizadas, ¿no? A veces ponen algunas plantas en funcionamiento, pero durante muy poco tiempo. Y luego la refinería en el exterior, afortunadamente se logró recuperar 5, pero el resto de la plantilla refinería en el exterior, que era de 1.300.000 barriles, hoy está reducida apenas a unos 700.000 barriles por día. La pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que se veía venir que iba a ocurrir, porque fue con la acción de Chávez del año 2002, cuchillo para su propia garganta, ¿no? Cuando él destituye 20.000 personas de PDVSA el año 2002, que eran ejecutivos, gerentes, técnicos, obreros especializados de primera línea, y los sustituye por 100.000. Fueron 20 sustituidos por 100.000. La mayoría activistas políticos, sin experiencia, sin conocimientos, sin haber tenido las herramientas suficientes para operar la industria petrolera, pues los resultados no se dejaron esperar, ¿no? La producción comenzó a caer y eso se ha acelerado en el transcurso de los últimos años y las refinerías dejaron de ser mantenidas adecuadamente. Las refinerías tenían unos programas de mantenimiento preventivo que eran clase 1 a nivel mundial. Es decir, las grandes unidades de las refinerías, lo que llaman las torres esas, que son unidades que tienen las refinerías, pues cada cierto tiempo se paran, indistintamente que estén funcionando bien, que no hayan tenido ningún accidente, para hacer el mantenimiento preventivo. Así como hacen con los aviones, exactamente lo mismo. Se hacía con las refinerías en la época concesionarias y en la época de petróleo de Venezuela en manos de la gente competente antes del año 2002. Siempre se hacía. Por eso nunca veíamos accidentes de esa naturaleza.
Nunca habían derrames petroleros en Venezuela, nunca habían explosiones en la refinería, nunca habían accidentes. ¿Por qué? Porque había mantenimiento preventivo. Ahora estamos viendo que las refinerías están prácticamente paralizadas, que hay un total desabastecimiento de gasolina y de productos al mercado interno de los hidrocarburos al extremo, que Venezuela, que exportaba 400 mil barriles por día de gasolina, hoy tiene que importar gasolina de Irán. Y por otra parte, pues las refinerías están prácticamente paralizadas. Los accidentes que están ocurriendo, ¿por qué ocurren? Bueno, por malas prácticas. El que ocurre en la costa de Falcón aparentemente fue una refinería o cerca de una refinería, que un derrame gigantesco. Eso en cualquier parte del mundo hubiese desatado un escándalo de dimensiones descomunales. En Venezuela no, porque la gente se ha acostumbrado a ver cosas que pasan y al final pues es como se ha perdido el sentido de la alarma, ¿no? Ya nada nos alarma porque estamos tan habituados, tan acostumbrados a ver todas estas cosas, pero es que también en el oriente del país, en el campo de acción, ha habido un gigantesco derrame. ¿Por qué ocurren los derrames en los campos petroleros? Bueno, por falta de mantenimiento. Sabes que se han robado las tuberías que van de los pozos a las estaciones de recolección, han desmantelado las estaciones de recolección, no mantienen las estaciones de bombeo, se han canibalizado las plantas eléctricas, igual que ha pasado con la refinería, con una unidad de una refinería y llevan para otra. Y eso lo que hace es que al final del día pues haya una inoperancia generalizada por falta del mantenimiento. Todo esto es el resultado de lo que ocurrió en el año 2002, de la destitución de 20.000 funcionarios de la industria petrolera. Y justamente si esas refinerías están prácticamente paralizadas y produciendo muy poco frente a lo que se consume diariamente de combustible en Venezuela, la opción del gobierno de Maduro era esperar por Irán. Y le detienen la carga a estos 4 buques iraníes en Irán. ¿Cuál puede ser la consecuencia de eso? Es decir, no contamos con más nadie para petróleo. La India Reliance no nos puede ayudar. Ya Rosneft nos abandonó a finales de mayo. ¿Con qué cuenta Venezuela para poder tener gasolina si no la puede producir en Venezuela? Bueno, Adriana, es importante que quede claro que la responsabilidad del desabastecimiento de gasolina en el mercado interno no son las sanciones a las cuales está siendo sometido el país. La responsabilidad es básicamente de Petróleos de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro. Porque si las refinerías hubiesen estado en buen estado y la producción se hubiese atendido adecuadamente, no había razón para que hubiese el desabastecimiento que hay en estos momentos. A mí me parece un absoluto contrasentido que se llenan la boca diciendo que Venezuela es el país, cosa que no es cierta por lo demás, pero que es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Eso no es verdad. Hay otros países que tienen más petróleo que Venezuela. Arabia Saudita tiene más petróleo que Venezuela. Porque el petróleo que Venezuela tiene es un petróleo muy pesado. Más del 85% del petróleo que Venezuela tiene es el petróleo de la faja extra pesado. Muy difícil para producirlo, pero más difícil todavía para refinarlo. Hay que someterlo a procesos de mejoramiento de crudo, mejoramiento de ese crudo. Y las plantas de mejoramiento que existen en José están prácticamente inactivas, no están funcionando. De manera tal de que hoy por hoy la catástrofe que se vive en el sector petrolero venezolano es responsabilidad total del régimen venezolano. Ahora, hay unas sanciones que imposibilitan que vengan cargamentos del exterior. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto va a acentuar el desabastecimiento, porque es lógico, no va a haber gasolina. Esto es un drama para Venezuela, porque Venezuela hoy está atravesando por unos problemas gigantescos. El más grave de todos es el de la pandemia, con un sistema sanitario destruido totalmente, que no está en capacidad de reaccionar. Países que cuentan, por ejemplo, con sistemas sanitarios del primer mundo, el caso de España, el caso de los Estados Unidos, el mismo caso de Francia y de Italia. Vean lo que ocurrió. Ahora imagínense lo que se puede esperar en Venezuela con un sistema sanitario en el suelo, porque la verdad es que está en el suelo, no hay medicamentos, no hay atención adecuada, no hay atención primaria adecuada. Entonces vamos a invocarle a Dios que nos proteja, porque la verdad es que lo que se puede esperar en Venezuela es algo catastrófico. Y yo creo que frente a ese problema hay que buscar la manera de que haya algo que nos ayude, ¿no? Un entendimiento para que pueda venir ayuda humanitaria. Porque yo creo que Venezuela, si algún país en el mundo está requiriendo de una ayuda humanitaria, es precisamente Venezuela,
por el problema que está planteado de una carencia de un sistema sanitario adecuado. Claro, pero le preguntaba, ¿con qué opciones tiene Venezuela? Si es incapaz de producir su propia gasolina, Irán le incautan esa carga que venía rumbo al país. ¿Quién le da gasolina en este momento al gobierno de Venezuela? ¿No tiene ningún otro aliado que pueda cruzar el océano y venir para acá y traer gasolina? No creo que haya la posibilidad. Es muy, muy difícil, extremadamente complicado. Yo creo que la salida tiene que ser que haya un cambio político en Venezuela, que se pueda configurar un gobierno de emergencia nacional, un gobierno que permita, entre otras cosas, que se levanten las sanciones y que comience la recuperación del país, cosa que va a ser muy complicado ahora, Adriana, porque resulta que hoy por hoy, si hace un año había mucha disposición por parte de los países para ayudar a la reconstrucción de Venezuela, pues hoy cada país tiene sus propios problemas, ¿me entiendes? Los problemas es que el caso español, por ejemplo, España tiene 85,000 negocios que han fracasado, que han quebrado, más de 4 millones de nuevos desempleados. Y en los Estados Unidos estamos hablando de cifras de 40 millones de desempleados, que con el problema económico que hay, con el problema social que hay en el mundo hoy, con la pandemia, pues las posibilidades de cooperación con Venezuela van a ser muy complicadas, muy difíciles. No es que no va a venir, pero no en las magnitudes que esperamos. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos, una vez que se produzca el cambio de gobierno, para adoptar básicamente políticas económicas que permitan que haya inversión privada, que es lo que nos puede sacar del agujero en el cual Venezuela está siendo sometida en estos momentos, está en estos momentos. Usted dice cuando venga un cambio de gobierno, pero usted mismo ha explicado en su respuesta que los países en este momento están demasiado ocupados con sus problemas. Se puso demasiada atención en la comunidad internacional y menos en lo que se podía hacer aquí en Venezuela para poder ir a ese gobierno de transición. Eso nos lo han dicho varios de nuestros entrevistados, pero quisiera su opinión personal. El gobierno interino de Venezuela puso demasiada atención en la comunidad internacional y no en el terreno interno. Estamos todavía a tiempo de recuperar ese capital, sobre todo porque hace una semana publican esta declaración conjunta de 28 países pidiendo obviamente que haya condiciones para poder participar y que no se quiere una parlamentaria, sino una presidencial. Yo creo que no hay ninguna duda de que el apoyo de los 55 países pues es un logro muy importante y es algo realmente muy significativo. En esto han jugado algunos amigos aliados venezolanos, han jugado un papel determinante. El caso de Colombia en América Latina y el propio Brasil, el caso de los Estados Unidos en el mundo en general, han sido determinantes para que haya 55 países que están apoyando al gobierno interino. Y esto es un logro y que no es desestimable, ¿no? Sin duda. Ahora, que va a haber dificultades para que haya ayuda. Evidentemente que va a haber dificultades. No es fácil lo que se nos viene encima. Pero todo esto tiene que partir del hecho que hay un cambio. Si no hay un cambio, la situación no va a mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Porque mientras existan las sanciones, pues eso va a ser muy difícil que haya una situación distinta. Ya esta gente ha demostrado hasta la saciedad que no son capaces, que están adornados de una incapacidad gigantesca, porque si habiendo ingresado al país lo que ingresó entre Chávez y Maduro, que nunca Venezuela había tenido esos ingresos en su vida, en su historia republicana, bueno, ni en su vida Venezuela había tenido en su historia unos ingresos como los que han tenido esta gente. Y no solamente despilfarraron mucha corrupción, se robaron buena parte de esos recursos, sino que al propio tiempo Venezuela y en paralelo se endeudó. Entonces un contrasentido. En el momento en que Venezuela ha tenido los mayores ingresos de su historia, es en el periodo en el cual Venezuela más deuda externa tiene. Ahora, esto hay que arreglarlo. ¿Y tiene que arreglarlo quién? Pues el país. Por eso se han planteado iniciativas importantes, ¿me entienden? En el sentido de que haya alguna consulta a la población, no elecciones parlamentarias, porque ya sabemos lo que pasa con las elecciones parlamentarias. Las elecciones del 2015 fueron unas elecciones que ganó abiertamente la oposición. ¿Y qué hizo el régimen? El régimen lo primero que hizo fue desincorporar a los diputados indígenas para que la mayoría calificada no existiera, ¿me entienden? En primer lugar. Luego comenzó una persecución implacable contra
los miembros del Parlamento, de la Asamblea. Algunos de ellos están presos, otros están en el extranjero, ¿me entiendes? Dificultarle con un permanente acoso a la Asamblea su normal funcionamiento, montar una Asamblea Nacional Constituyente que no ha cumplido con su cometido, porque el objetivo de la Asamblea fue redactar una nueva Constitución y no lo ha hecho. De manera tal de que hoy estamos en el peor de los mundos, ¿no? Venezuela hoy está en una situación extremadamente complicada. La Iglesia Católica que ha sido ha tenido un extraordinario comportamiento en estos años de dificultades y de mengua por la cual ha atravesado Venezuela, ha sido muy clara. Al pueblo hay que consultarle. Es decir, hay elecciones en diciembre, el 6 de diciembre. Abstenerse no es suficiente. No es suficiente, no hay garantía para que concurrir un proceso electoral, porque el Consejo Nacional Electoral es absolutamente parcial, está parcializado. Lo acabamos de ver con la reciente denuncia de uno de sus rectores, Rafael Simón Jiménez. Por otra parte, el registro electoral es absolutamente inconfiable, porque ha sido totalmente contaminado, hay que revisarlo. No hay observación internacional, no hay garantía de transparencia en un proceso electoral. Entonces, acudir a unas elecciones sin garantías es como entrar uno con los ojos vendados a un cuarto oscuro para que le caigan a palo, ¿no? Entonces, algo habrá que hacer. Y yo creo que quizás la mejor alternativa es que haya una consulta para que haya un cese realmente del gobierno ilegítimo que ha usurpado el poder de una manera ilegítima. ¿De qué tipo? Porque si hay algo que no es tema en Venezuela en este momento, es una elección. Es decir, digo en la sociedad venezolana, en la gente que hace mercado, aquí nadie está hablando de elecciones. No. Y por más que el gobierno se lo imponga, no es un tema de discusión. Entonces, el tema del país es otro, Adriana. Exactamente. El tema del país en este momento es la sobrevivencia. No solamente la comida, es la salud de la gente. Ese es el tema. Ese es el tema central. Pero llegará un momento en que esto pase y habrá que hacer una consulta que puede ser una consulta como lo que plantea los amigos del Táchira, ¿no? Que es una consulta popular para que sea el pueblo que se exprese. ANCO, que es una agrupación del Táchira, porque tiene también amplitud a nivel nacional, ha planteado eso. Yo creo que es una buena salida cuando las condiciones lo permitan. Evidentemente que en estos tiempos la situación es sumamente complicada. Yo personalmente creo que en el mes de diciembre no va a haber elecciones, porque no va a haber la forma de hacerlas, porque la gente va a estar pendiente básicamente del tema sanitario, ¿no? De sobrevivir de esta pandemia. ¿Cree que Maduro, cuando dice no va a haber elecciones, cree que Maduro puede también jugar y postergarlas para buscar algo de apoyo internacional por el tema de que se va a repetir el círculo de ilegitimidad si hace las elecciones en diciembre? Bueno, el apoyo internacional para Maduro cada día es menor, es muy menguado. Hoy le queda solamente Rusia, China e Irán y Turquía, países de cierta entidad, ¿no? Pero el resto, el mundo democrático internacional no está apoyando a Maduro, está apoyando a la Asamblea y a Juan Guaidó. Y esa es la verdad. Y yo no creo que esa situación se vaya a revertir. La Unión Europea acaba de sacar un comunicado en días recientes donde dice que en estos momentos no existen condiciones para acudir a un proceso electoral. Oiga, y ha costado para que haya entendido esto. Yo recuerdo que cuando estaba yo en Bogotá, me invitaron los embajadores de la Unión Europea a un desayuno con ellos, y todos estaban empeñados, eso hace un poco más de un año, en que debíamos acudir a un proceso electoral. Y yo les dije, de a uno por uno lo fui interrogando y le pregunté, ¿y usted cree que en las condiciones actuales en su país la gente votaría? De a uno por uno. Todos respondieron que no. Es decir, no nos pueden pedir a nosotros que hagamos lo que ellos no están dispuestos a hacer. Es decir, ¿cómo no? Que tiene que haber un proceso electoral, claro, pero tiene que ser un proceso electoral con garantía que permita que la voluntad de la población, del pueblo, del soberano, como se dice, se refleje en los resultados. El problema actual es que eso no existe, ¿no? Ahora, justamente habla usted de la Unión Europea. ¿Cómo evalúa la posición que ha tenido el representante español y hoy representante de la Unión Europea, Josep Borrell? Bueno, Borrell ha cambiado un poco su posición, ¿no? Porque hasta hace unos meses era a ultranza que debíamos participar en un proceso electoral cualquiera que fuera. En esta reciente postura de la Unión,
pues dice, no existen las condiciones para acudir a un proceso electoral. Ha habido un cambio, pero la posición de Borrell ha sido, y de Borrell y del gobierno español. No olvidemos que él hasta hace poco fue canciller, fue ministro de Asuntos Exteriores de España. Y la postura del gobierno español, pues en el fondo lo que refleja es la postura de los aliados del chavismo en el gobierno, que es la gente de Podemos. Mientras esté la gente de Podemos en el gobierno español, pues no va a haber un cambio de postura abierta del gobierno español. Porque la situación de Pedro Sánchez es muy precaria. La mayoría es absolutamente precaria. Y si él pierde el apoyo de Podemos, pues evidentemente que tiene que llamar a elecciones anticipadas. Por eso es que yo creo que acá en España, en estas circunstancias, debería la gente del mundo político en general reflexionar muy bien sobre lo que está planteado, porque la crisis mundial, la crisis que afecta a todos los países, requiere de entendimiento, de consensos, de algún género de entendimiento para poder diseñar políticas económicas y políticas sociales, para poder, en primer lugar, reanimar la economía, reactivar la economía, y en segundo lugar salir de la pandemia y tener una política social que efectivamente le haga la vida a la gente más llevadera. Hay que ver la cantidad de gente que está desempleada. Eso en todas partes del mundo. La gente que estaba trabajando por su cuenta, lo que se llaman los autónomos, los buhoneros en muchos países, la gente de la economía informal. Esa gente está pasándola muy, muy, muy mal. Y en algunos países, afortunadamente con ciertos recursos, han establecido unas políticas sociales de aporte a cada familia, ¿no? Dependiendo del número de hijos, que es un aporte mínimo de subsistencia, que eso está llegando. Hay en algunos países que se le está dando dinero a la gente para que pueda sobrevivir. Pero esto es una situación que el mundo jamás pensó que podía llegar, y va a tomar tiempo salir de los efectos de la pandemia. Esto no es automático, que se termina la crisis, aparece la vacuna y la economía empieza a funcionar como estaba funcionando en el año 2018. No, esto va a tomar tiempo y va a ser muy doloroso las medidas que habrá que tomar para que la economía se pueda recuperar. En esos escenarios dolorosos, que no será fácil, que no será el día de la vacuna, después la recuperación económica, en el tema venezolano, si la salida económica o la recuperación económica en Venezuela pasa por tener un nuevo gobierno, ¿cree usted que hay una posibilidad de negociación cercana para que Nicolás Maduro o las fichas de Nicolás Maduro puedan entregar parte del poder y haya lo que Pompeo llamó un framework? Es que tiene que ver, mira, cuando una empresa, en el mundo empresarial, vamos a tomar el ejemplo del mundo empresarial, que no es exactamente análogo a la sociedad, pues evidentemente ya hay gobierno de un país, pero sí hay similitudes. Cuando una empresa está en una situación catastrófica, caminando hacia la quiebra, ¿qué es lo que hacen? Establecen un plan de choque que dura ordinariamente unos 3 años, donde se toman medidas muy duras, pero es que es la única alternativa frente al cierre de la empresa. Los países no cierran, no pueden cerrar. Los países no quiebran, ordinariamente no quiebran. Pero la crisis en los países, la quiebra se manifiesta en la agudización de las condiciones sociales y económicas de la gente pobre, porque se acentúa su nivel de pobreza, se acentúan las carencias, se acentúan las dificultades. Entonces es fundamental que exista un nuevo gobierno, un gobierno de transición inclusivo, que sea amplio, que no esté gobernado por 4 partidos ni por 5 partidos, sino que sea un gobierno que represente el espectro político de Venezuela, con inclusión, con generosidad, con tolerancia, sin sectarismo político ni sectarismo generacional, que permita efectivamente que el país empiece a funcionar. Va a ser un gobierno muy complicado, muy difícil, porque las condiciones son complicadas, pero un gobierno que tenga respaldo social, que tenga respaldo de las Fuerzas Armadas, que tenga respaldo, porque hay un problema de gobernabilidad evidentísimo en Venezuela con la captura por parte de grupos irregulares de ciertas partes del territorio nacional, por la guerrilla internacional. Un gobierno de transición así, hay que sacar primero el que está en el poder. O sea, evidentemente, pero es que ya se... En este momento, cuando se ha intentado todo, y recientemente la delegación noruega vino a ofrecer nuevamente mediación, y bueno, o sea, bueno, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo,
pero sí tengo información de que se le ha ofrecido una cantidad de oportunidades al régimen, a los altos funcionarios del régimen, a los altos funcionarios militares, a los altos jerarcas militares, para que cedan el espacio, que de una vez por todas haya la posibilidad de establecer un nuevo gobierno en Venezuela, y ellos no han querido. Bueno, eso ha pasado en otras partes del mundo, y lo que ha pasado todos sabemos cuál es la cuestión. Ordinariamente, cuando se presentan esas situaciones, pues se llega a extremos de violencia que son indeseables, porque la verdad es que nadie quiere que haya violencia en Venezuela. Ya con la que se tiene es suficiente, ¿no? Pero bueno, yo aspiro que haya suficiente capacidad de entender la realidad que están viviendo, y efectivamente puede haber un espacio para el entendimiento y un espacio para que haya un gobierno de transición, para que comience a enmendarse las cosas. El gobierno de transición, ¿qué va a traer de primero? Lo primero que va a traer es el levantamiento de las sanciones. Y al elevar el levantamiento de las sanciones, pues puede haber cooperación internacional, que es muy importante. No va a venir en la magnitud que se pensaba anteriormente, es cierto, pero sí va a venir. Hay que establecer de inmediato una política económica que sea atractiva para los inversionistas venezolanos y extranjeros, que lo que han sido estos años es acosados por el régimen, porque prácticamente se ha desmantelado la actividad privada en Venezuela. Los pocos que quedan son unos héroes. Habrá que ponerles una medalla, habrá que hacerle un reconocimiento, haber podido sobrevivir en estas condiciones tan precarias en las cuales se han desempeñado en el transcurso de los últimos años. Pero en general, yo creo que el solo hecho de que no esté el régimen al frente de los destinos del país, pues va a significar un cambio, y un cambio en positivo. Y esto puede traer como consecuencia la recuperación y el inicio de la reconstrucción venezolana. Muchísimas gracias, exministro, por haber estado con nosotros nuevamente en La Gran Aldea. Para mí fue un placer. Muchas gracias a ti y a La Gran Aldea. Era el exministro de Energía y Minas, quien también fuera embajador de Venezuela, del gobierno interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. Pero cuando son ya las 8:30 minutos de la mañana, vamos a compartir la comunicación ahora con Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez es ingeniero venezolano, fue parte del panel que en el año 2007, junto con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz